¿Qué tal, muchachos? Ahora continuamos con las prácticas dirigidas. ¿Qué preguntas nos han formulado para esta ocasión? ¿Ya? Bien. Iniciamos entonces, estudiantes, en ese sentido con la dirigida de educación cívica sobre los derechos humanos, mecanismos de protección. Pregunta número 1. En la pregunta número 1 nos indican, señale el derecho humano que no corresponde a los de la primera generación. ¿Qué alternativa no está relacionado o no está vinculado con la primera generación? Así al toque, nada más hacemos un recorrido. Derecho a la vida, a la libertad, sí es de la primera generación. Derecho a no ser sometido a la esclavitud, también es un derecho de primera generación. Derecho a no ser sometido a torturas ni daños psíquicos, también morales, es primera generación. Derecho a la nacionalidad, también. Derecho a la libertad de los pueblos. La E está relacionado principalmente con la tercera generación. Así que desde ese punto de vista, estudiantes, cuando hablamos de los derechos humanos, cuando hablamos de la primera generación, va vinculado principalmente a los derechos individuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando me dicen la tercera generación o derecho de los pueblos, vamos a ver que están todos ellos. Y ahí está lo que te dicen, ¿no? La libertad de los pueblos en ese sentido, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que vamos a ver en ese sentido. Es de la tercera generación. No pertenece a la primera. Pregunta número 1, en algo. Pregunta número 2, muchachos. Acerca de los derechos humanos, señalen las proporciones correctas. ¿Cuáles son correctas en ese sentido? La primera, ¿qué creen ustedes? ¿Qué será? Los derechos al beneficio del patrimonio de la humanidad es de segunda generación. Derecho al patrimonio de la humanidad es de la primera generación. No, eso no es de la primera generación, es de la tercera generación. Falso. Los derechos de primera generación surgen en el contexto de la creación de la ONU, primera generación. Primera generación es la Revolución Francesa, no de la ONU. La ONU es tercera. El derecho al límite a la jornada laboral es de la segunda generación. Eso sí. Entonces, por ello, estudiantes, vamos a ver las proporciones correctas serían solamente la última, ¿no? Mientras que los dos primeros son falsos, ¿no? Así es. Entonces, ahí encontramos, profe, solo la 3 sería en ese sentido la respuesta correcta. ¿Qué te parece? Pregunta 3. Los derechos humanos creados bajo el contexto del nacimiento de la ONU fueron ¿quiénes? Los de tercera generación. ¿Sí? Ahí está. Y ahí encontramos por la tercera generación, se crea en el contexto de la creación de la ONU en 1945. Y más adelante, en el 48, se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para la paz, derechos internacionales, derechos humanos y protección del desarrollo económico social. 3, barco. 4. El organismo jurisdiccional continental que exige, que examina los casos de violación de los derechos humanos. En el caso de continental, la parte regional, ¿de quién estaríamos hablando ahí? ¿Quién crees que estaría ahí? En ese caso, estudiantes, el caso que se encarga de ello, pues muchachos, el órgano jurisdiccional te está diciendo, no te están diciendo judicial. Aquellos que tienen un alcance, estudiantes, la Comisión Interamericana es uno de los dos órganos estudiantes del sistema interamericano responsable de la promoción y protección de los derechos humanos. La Comisión considera que en el contexto de la protección de los derechos humanos de toda persona bajo la jurisdicción de los Estados americanos es fundamental. Es fundamental dar atención a la población, de alguna otra manera, comunidad y grupos históricamente sometidos a discriminación. Entonces, la Comisión Interamericana de Estudiantes es el encargado de todo esto, ¿no? La que tiene jurisdicción, quiere decir que la que tiene mayor alcance a esta parte del continente americano, continental nada más. ¿Ya? Si me hubiera dicho mundial, ahí sí estaríamos hablando de la Corte Internacional de la Justicia, ¿no? Así es. Pregunta 5. Sobre los derechos constitucionales, marque la secuencia verdadero o falso, según le corresponda. Primero, ¿el derecho a la propiedad y a la herencia son parte de los derechos fundamentales?
Trata de recordar. Eso sí es verdad. La revocatoria de autoridades se puede separar de su cargo a los ministros. ¿A los ministros se le aplica revocatoria? No. Revocatorias solamente se aplican a alcaldes, gobernadores regionales, juez de paz, esas autoridades, más no a los ministros. Los ministros le dan la interpelación al Congreso. O el presidente lo saca, pues sacarlo por la misma necesidad. ¿La legítima defensa es un derecho fundamental? Sí. Entonces, cuando ya presentamos, estudiantes, derecho a la propiedad de la herencia, ¿es un derecho fundamental? Verdadero. La revocatoria de autoridades se aplica a funcionarios públicos elegidos por sufragio, alcaldes, regidores, gobernadores, etcétera, no a los ministros. Eso es falso. Y tres, profe, ¿la legítima defensa es un derecho fundamental? Sí. ¿Verdad? Verdadero. Está, estudiantes, cuando encontramos en la pregunta número 5. Pregunta número 6, muchachos. La Constitución política vigente introdujo nuevos derechos políticos, uno de los cuales es el derecho a que en los últimos tiempos busca de alguna otra manera, pues estudiantes, la Constitución de 1993 busca la participación del pueblo. ¿Cuál es eso? Entonces encontramos, estudiantes, ¿qué cosa? El caso de referéndum, participar en referéndum. Cuando hablamos de referéndum, por ejemplo, encontramos, ¿no? En el caso de preguntarle al pueblo, ¿se puede o no? ¿Se aprueba o no el proyecto de ley de devolución de dinero al FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda, a los trabajadores que contribuyeron al mismo? Pues ahí pues si dicen que sí, se realizará la contribución, la devolución del dinero que habían previsto en ese sentido. Así es. 6, avión. 7, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Por lo tanto, tenemos el estado de que, ¿qué es lo que tenemos, estudiantes? Sí. Tenemos el derecho a la libertad y a la seguridad personal. De alguna otra manera, todos nosotros estudiantes tenemos eso. Por eso dicen los derechos constitucionales, derecho a la libertad de estudiante y seguridad personal. Nadie está obligado a hacerlo, lo que no manda ni impide, ni impedido de hacerlo, lo que a ello lo prohíbe. Ahí está el mandato constitucional. Ya, ahí está. Eso es textualmente, en ese caso, estipulado o estructurado. Luego encontramos también, respecto a los derechos constitucionales, es falso que, ¿cuál de ellas no está relacionado con los derechos constitucionales? ¿No? ¿Cuál de ellos crees? Pues cuando encontramos estudiantes en ese sentido, son de cumplimiento obligatorio, sí. ¿Tienen máxima jerarquía? También. ¿Se encuentra plasmada en nuestra Constitución? Sí. ¿Se clasifica en políticos civiles? No. En fundamentales económicos, sociales y políticos. ¿El Estado garantiza su cumplimiento? Sí. Entonces, partiendo de esa idea, estudiantes, solamente que la D no está teniendo una concordancia con la pregunta que nos están formulando. Entonces, de esa manera, estudiantes, recomendable o mejor recomendación es para que ustedes tengan mayor conocimiento, mayor detalle, leer la Constitución política, ¿no? Y por ahí también podrían ver el caso de algunos videos que también se presentan. El caso de la Católica, por ejemplo, es importante, como también Rosa María Palacio, son públicos que te hablan de los derechos del ciudadano. Entonces, hasta aquí sería, estudiante, de nuestra clase del día de hoy. Un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por su atención prestada y no se olviden también preguntarnos en ese sentido el caso de las dudas que tengan. Muchas gracias, estudiantes. Nos vemos la próxima semana, la otra clase en ese sentido. Saludos y a seguir estudiando.